¿Cuándo fue al paraíso el ladrón en la cruz? ¿Acaso fue ese mismo día? Y si es así, ¿cómo? En el video de hoy te voy a mostrar quién es este misterioso personaje a quien Jesús da esta promesa. Además, te explicaré qué significan las palabras de Jesús y, por supuesto, qué es el paraíso en las Escrituras. Mi nombre es Bastián Ángel, soy autor y conferencista. Me dedico a ayudar a las personas a sanar la culpa que generan las religiones y, por supuesto, también a vivir vidas más libres en Cristo como resultado. Por eso es que en el día de hoy quiero que este video te ayude a ti a tener algo que para muchos es escaso. Me refiero a la seguridad de la salvación y de la vida después de la muerte. De forma indirecta, en este video tendrás ambas. Para empezar, quiero compartirte que hay muchas teorías y mucho se ha estudiado sobre este asunto de el ladrón en la cruz y hoy estarás conmigo en el paraíso. Particularmente, muchas denominaciones, como por ejemplo los Testigos de Jehová o los Adventistas del Séptimo Día, que tienen una doctrina que dice que los muertos, como dice Eclesiastés, nada saben, que no están conscientes y que hasta la resurrección no tendrán existencia básicamente. Ellos llaman espiritismo a todo el conjunto, tanto la creencia de que los muertos tengan conciencia como comunicarse con los muertos, cuando en realidad solo la segunda es espiritismo, por definición. Pero ¿qué hay de Jesús? ¿Jesús puede comunicarse con los muertos? Es algo que pocos se han preguntado. Nosotros, ok, no. Pero ¿y Jesús? Además, aunque lo quieras o no, el video de hoy te va a hacer cuestionar este asunto. Y aunque no es nuestra temática, realmente de forma indirecta vas a encontrar que hay detalles en la Biblia que todavía nos pueden asombrar acerca de las realidades de la vida después de la muerte. Y este texto es uno de ellos, querámoslo ver así o no. Que resulta que como ellos necesitan defender esta doctrina de la no inmortalidad del alma, toman estos textos y les llaman textos difíciles, cuando en realidad son textos súper claros. Entonces tienen que hacer muchos malabares para justificar que ese texto no cuadre con su doctrina. Ellos le llaman textos oscuros y difíciles. No hay ninguna dificultad cuando lo quieres leer honestamente. ¿Okay? El problema es que hay una disonancia cognitiva porque tú crees algo y textos bíblicos, muchos, dicen algo diferente. ¿Bien? Ahora bien, ¿cómo ellos justifican que Jesús le dijera al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Bueno, la explicación la he leído de parte de Ellen White y de otros académicos del Círculo Adventista y también de los Testigos de Jehová. El punto básicamente es una coma. ¿Sí? Así, tan simple como una coma. Es así. Ellos dicen que allí en el texto falta una coma o está mal colocada una coma. Que en vez de decir, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, el texto debería decir, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Cambia la lectura, ¿no? Ahora bien, ¿tiene base esta argumentación? ¿Tiene alguna validez? Pues lo cierto es que parte de una premisa totalmente errada. Y es suponer que se pudiera demostrar si hay coma o falta una coma o no. Esto es totalmente subjetivo, improbable, y si te lo dicen como argumento, no se lo podrás refutar, y te voy a explicar por qué. Porque de base en el manuscrito original, que estaba en griego, koiné, un griego antiguo, yo he visto manuscritos de estos, y directamente está todo en mayúsculas y no hay espacios. Ya ni hablar de una coma o un punto. Fueron los masoretas que años más tarde pusieron versículos, capítulos, comas, puntos. En el caso del hebreo pusieron
vocales, ¿ok? Pero originalmente no estaba escrito así, ¿vale? Así que no hay forma de argumentarlo de esta forma. Así que vamos a verlo desde otra perspectiva, ¿sí? Vamos a verlo desde otro ángulo. ¿Qué texto tú recuerdas que Jesús dijera: de cierto te digo hoy? Y después decía lo que tenía que decir, como con Nicodemo: el que no naciere de nuevo. ¿Cuándo en alguna de sus frases Jesús dijo: de cierto te digo hoy? Ellos dicen que es como una exclamación de solemnidad. Hoy te lo estoy diciendo. No, Jesús nunca informó a su interlocutor de que ese día se lo estaba diciendo. Él simplemente y siempre su forma de hablar era: de cierto te digo, y luego decía lo que iba a decir. Entonces no tenemos ningún antecedente de que Jesús usara de esta forma esta expresión, informándole a su oyente de que ese día se lo estaba diciendo. Hombre, era una obviedad que en ese día se lo estaba diciendo. Entiendo el asunto del énfasis, pero Jesús nunca lo usó de esa forma, ¿sí? De hecho, el de cierto te digo, ya es suficiente énfasis. Ahora, quiero que vayamos profundizando en este asunto ahora. Tener en cuenta que se está hablando en una conversación donde se está usando el concepto de tiempo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces era desconocido, pero dijo: cuando vaya a suceder eso, quiero estar ahí. Y Jesús le dice, cambia su mentalidad de reino, le dice: hoy. No tendrás que esperar en algún momento para que eso suceda. Hoy estarás. Así que es interesante. Voy a comentarles otra perspectiva y luego vamos a estudiar de lleno quién era este hombre, porque nos va a dar mucha luz acerca del texto, ¿vale? En primer lugar, lo que yo pensaba cuando era adventista era otra interpretación, que para mi punto de vista en ese momento era bastante válida y muy linda, la verdad. Se los voy a explicar por qué. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos estaban discutiendo de quién sería el mayor? Pues bien, Jesús se acerca a la madre de los hijos de Juan y Andrés, me parece, y le dice: quiero que mis hijos se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando en tu reino, ¿no? Y Jesús dijo, bueno, los llamó y le dijo: vengan acá, ¿saben? No saben lo que están pidiendo. Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Jesús les dijo: no saben lo que piden. Y a la verdad van a beber de la copa que yo bebo y del bautismo que soy bautizado. Pregunto, ¿a de qué se estaba refiriendo Jesús? ¿De un reino terrenal? No. Él no se iba a sentar sobre un trono a gobernar. Él se estaba refiriendo a la cruz. El bautismo por el que tenía que pasar era la cruz. La copa que iba a beber era la del Getsemaní. Así que vamos haciendo estas conexiones. Jesús habla de la cruz, los discípulos están hablando de un reino terrenal, humano. Y procede a decirles: a la verdad van a beberla, a la verdad serán bautizados, pero el sentaros a mi diestra y a mi izquierda y a mi derecha en el reino, no es mío darlo, sino del Padre. Así que esto a tenerlo muy en cuenta. No es mío darlo, sino del Padre. Jesús está diciendo que en verdad hay dos personas que se sentarán, uno a la izquierda y otro a la derecha, en su reino, en su trono. Y Jesús fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de muerte, como dice Hebreos 2:8. Fue coronado, la corona de espinas, de gloria y de honra. La gloria y la honra es el amor por sus enemigos, es la gloria de Dios, su carácter de amor. Y a causa del padecimiento de muerte, al entregarse, Él fue coronado con esa gloria y honra. El trono
De hecho, en la cruz, cuando son crucificados para que no se asfixien y puedan elevarse, las rodillas están semiflectadas. O sea que los crucificados están como sentados. Así que realmente Jesús parece un cordero inmolado en un trono, en medio de un trono. ¿Sí? Es un lenguaje bastante poético para describir lo que pasó, que es bastante crudo. Pero Jesús lo usa de esa forma. Dice que manifestará su gloria aún más todavía. Y eso será en la cruz. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, hay este concepto del Hijo del Hombre siendo glorificado y siendo glorificado en la cruz. Los malhechores, los ladrones de la cruz, son en esencia los que estuvieron a su diestra y a su siniestra. Y cuando yo vi esto, y Jesús les dice, el mayor será el siervo de todos, y el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así que ven que los gobernantes de las naciones se enseñorean y ejercen autoridad, pero entre vosotros no será así. Cuando yo vi esto dije, no, claro, el reino de Jesús es diferente. Por lo que ese día, ese mismo día, este hombre estuvo con Jesús sentado en su reino, en su trono, viendo la gloria de Dios manifestarse. Y, como les digo, es una interpretación que quiero compartirles a ustedes para, como de dato curioso, ¿no? Que me parece más plausible que el asunto de la coma. Aún así, tengo que reconocer que en términos prácticos, y si vamos a ser directos y honestos con el texto, también está errada. Sí, les voy a explicar por qué. Resulta que cuando analicé el texto en el original, porque lo hice antes del estudio obviamente, me di cuenta que el estarás sí que está en futuro. ¿Ok? Estarás conmigo en el paraíso. Era hoy, sí, era ese día, pero estarás está en futuro. No dice estás. Yo creí que decía estás. Tenía la esperanza. Así validaría mi teoría. Pues no la valida, y vamos a ser honestos, no la valida. Así que debe ser otra la explicación al texto. Así debemos ser, ¿sí? Honestos. Por más que nos gusten nuestras teorías, por más que nos gusten nuestras doctrinas, tenemos que ser honestos con el texto y con las personas, en mi caso, que me escuchan. Siempre voy a ser honesto con ustedes, así tengan que retractarme de cosas que he dicho. Por ejemplo, hice un video hace poquito sobre los 3 días y 3 noches que Jesús pasó en el vientre, en el corazón de la tierra. Mostré cómo Jesús en realidad fue crucificado a la mitad de la semana. Y lo mostré con bastantes evidencias. Y puse un argumento que yo llamaría no correcto, ¿vale? No aplicable. Que fue el de a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O se le quitará la vida al Mesías. También agregué esa parte del texto, ¿no? La dificultad viene en que una semana después yo hago un estudio sobre las 70 semanas. Y en ese estudio contradigo totalmente la aplicación de ese texto a Jesús. Así que hay que ser honestos. O sea, hay partes que sirven, partes que son homilética, o sea, una aplicación linda, metafórica, de enseñanza. No, está bien. Pero si queremos descubrir el significado real de lo que quiere decir el texto, tenemos que ser honestos y no nos podemos andar con poesía. ¿Sí? O sea, hay formas de verlo con ojos espirituales, todo lo que quieras. Pero si quieres encontrar qué quería decir el texto, pues necesariamente tienes que ser muy honesto y no inventarte tantas cosas. Así que, dicho esto, vamos a dejar de lado lo que no tiene tanta base y vamos a ver de qué trata entonces. Vamos directo al grano. En primer lugar, tenemos que saber quién es este hombre. Para empezar, tengo que decir que no es un ladrón, como muchos creen. ¿Puede que se llame Dimas, como algunos piensan? Probablemente. No lo sabemos porque está basado en apócrifos. Y apócrifos que no necesariamente están... yo no lo descarto por ser apócrifos.
De hecho, hay muchos que son incluso más genuinos que de libros del canon bíblico. Pero en este caso no están tan ratificados, ¿me entienden? Ahora bien, es una tradición, es posible. ¿Qué importa tanto cómo se llamaba? Importante quién era. ¿Por qué le dice esto? ¿Qué ve este hombre en Jesús? Pues bien, resulta que no eres crucificado por ser un ladrón. ¿Sí? Eso de base, no eres crucificado por robar. Normalmente el Imperio Romano crucificaba a los que causaban sedición contra Roma, como los celotes u otros grupos, estilo Barrabás, ¿sí? Barrabás es otro tema muy lindo, ¿no? Jesús y Barrabás. Pero el lugar de que le correspondía ahí era a Barrabás y otros dos como él, que habían cometido sedición contra el Imperio Romano. Y eso no era otra cosa que judíos esperando que Dios restaurara el reino de Israel y despojar a los romanos de su poder por medio de la fuerza, porque esperaban un Mesías, un caudillo libertador. Estos eran los falsos cristos en realidad, los que incitaban al pueblo a ir a la guerra contra Roma, no como Jesús, que invitaba a poner la otra mejilla, que invitaba a cargar cuando los soldados romanos obligaban a llevar, porque por ley podían obligarte a llevar una milla, sus cargas, su armadura, pues Jesús decía, ve con el 2. ¿Sí? Todo eso era Jesús diciendo, tu rey es manso y humilde, viene a ti proclamando paz. Si hubieras escuchado, Jerusalén, lo que concierne a tu paz, Jesús está llorando porque sabe que será sitiada y será destruida en el año 70. Porque no escucharon lo que es el camino de la paz que traía Jesús. Ahora bien, de esto se trata esta crucifixión. El hombre que tenía al lado Jesús era no un malhechor cualquiera, era una especie de celote, una especie de hombre que cometía sedición contra el Imperio Romano. Quería ver el reino de Israel restaurado. Imaginen su historia. Él luchando por la causa de Dios y viendo que Roma sigue prosperando y que en Pascua lo están crucificando. O sea, él ya ha perdido la fe en el tipo de reino en el que había creído. El reino de enseñorearse sobre las otras naciones, que Israel estaba acostumbrado con todos sus héroes. Jesús era muy diferente. Y cuando vio en Jesús, de quien seguramente había oído hablar, un rey, que le decían el rey de los judíos, él dijo, este es un rey. Y es el único Mesías que está a mi lado. O sea, él es el Mesías, se proclama el Mesías y está a mi lado, estoy siendo crucificado, perdí las esperanzas, ninguno de los que seguí están conmigo, pero este está aquí. Y aunque está crucificado, él habla de un reino, el rey de los judíos. Esto le impactó profundamente al hombre. Aún sabiendo que él nada malo había hecho. Seguro había escuchado hablar de Jesús. Por eso le dice al otro, este nada malo hizo. Nosotros recibimos lo que merecemos. Entendió que es causa y efecto. Si intentas ir contra Roma, no va a haber Dios que te salve porque Dios no está a favor de la violencia. O de destruir otra nación para ensalzar a la favorita. Esto viene de ideas del Antiguo Testamento, donde sus héroes los han inflado de una forma increíble para dar esta concepción de Dios. Entonces es en este punto donde este hombre en la cruz lo mira y dice, si tú eres rey de Israel, pues acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y este hombre
estaba pensando y todavía un poco confundido entre el reino que iba a tener Jesús, pero sabía que era algo diferente en este hombre, en Jesús. Vio algo diferente. Pero él quería ser parte de eso. Ya estamos aquí al lado, estamos en las mismas condiciones. Quiero ser parte de lo que tú quieres levantar. ¿Sí? Tiene un concepto de reino de lo que tenían los que iban contra Roma. De hecho, ¿saben qué? Según la tradición y según muchas fuentes culturales, quienes morían luchando contra otros pueblos, esto comenzó en la época también de los macabeos, quienes morían luchando por su nación, contra Roma, contra los Seleucidas, como sea, tenían el paraíso prometido. ¿Sí? El paraíso para ellos, atención aquí porque es una parte importante, el paraíso no es el cielo como nosotros lo entendemos. En la cultura judía y de esa época, el paraíso, como lo entendían los que luchaban por la nación de Israel, lo que heredarían al morir por ello, entendían que era una región del Hades. Entiéndase Hades no como un lugar físico, sino como la dimensión donde están los muertos. Hades es lo mismo que en hebreo Seol. Y Seol no es tumba, porque tumba es kever en hebreo. Seol es el lugar donde están los muertos. Y tú búscalo en Wikipedia, pregúntale a cualquier judío, Seol no es una tumba. Muchos lo traducen así justamente para decir, no, va solo a la tumba. No, el Seol se traduce como el Hades. Es donde van las almas. Y esto no es nuestro tema hoy, pero así es. O sea, no hay mucho que hablar cuando te pones a investigar del asunto. Está muy claro. El Hades es la región de los muertos. Y el paraíso, no que el Hades sea de tortura, ¿ok? No es una región de tortura equiparándola al infierno. No es lo mismo. Los hebreos no creían en un infierno. Creían en un lugar de los muertos. No de tortura, ni bueno ni malo. Pero el paraíso sí que era más considerado la presencia de Dios en el Hades. Interesante, ¿no? Son conceptos totalmente diferentes a lo que nosotros tenemos hoy de infierno y cielo. Totalmente diferente. Así que cambia el chip porque es una cultura distinta y otras ideas. Tenemos que meternos en la mente de este hombre para entender qué significa para él lo que le dijo Jesús. La presencia de Dios en el Hades. Entonces, exista esto o no, Jesús está hablando con él, no contigo, con él y hablando en un lenguaje que él pueda entender. Así que él decía, esperaba estar en el paraíso por la causa que había luchado, pero Jesús le dice, no, conmigo estarás en el paraíso hoy. No esperes que yo venga en un gran reino a destruir a Roma o lo que sea. No esperes un reino terrenal. Es un reino espiritual. Y mucho más grande de lo que te imaginas. Entonces le dice, hoy te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Antes de la puesta de sol, Jesús está muerto. Al hombre le quiebran las piernas y también muere. Porque venía el Shabbat de gran solemnidad. Y ese día, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Pedro cuando Jesús muere? Que desciende ¿a dónde? Al Hades. ¿A predicar a quiénes? A los espíritus encarcelados. Curiosamente, el paraíso para los hebreos en esa época, en esa cultura, y para este tipo de personas que esperaban tener el paraíso, era una región del Hades. Y Jesús le dice, ahí estaré contigo, en el paraíso. Toda la tradición de los primeros padres de la iglesia muestra y afirma que Jesús trasladó el paraíso a la presencia misma de Dios.
Y además liberó a todos los cautivos que estaban en el Hades. Descendió a las partes más profundas de la tierra para llenarlo todo y subiendo a lo alto llevó una hueste de cautivos consigo. ¿Quiénes creen ustedes que fueron los que Jesús resucitó cuando Él resucitó? Es curioso, piénsenlo. Es todo bastante bien conectado. De hecho, Pedro dice que el Evangelio fue predicado aún a los muertos. Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Y Apocalipsis dice que Él tiene las llaves de la muerte y ¿de qué más? Del Hades. No es lo mismo que la tumba. Las llaves de la muerte y del Hades. Él puede sacarlos del Hades. Él puede ponerlos en el paraíso, la presencia de Dios. Así que todo esto para el hombre, cuando entendemos su contexto cultural, su trasfondo como persona y qué lo llevó a estar ahí, ya no es el ladrón en la cruz que le dijo hoy o ese día se lo dijo, ni estamos discutiendo nada, estamos claros en lo que significó para él. Entonces, haya ido o no, el caso es que Jesús está diciendo algo brutal, una realidad tremenda. Hoy, ese día, antes de que se ponga el sol, estarás conmigo en el paraíso. Texto oscuro, texto difícil de entender. No, está súper claro. De hecho, más claro aún cuando vemos que lo que creía este hombre. ¿Sí? Cuando vemos lo que él pensaba del paraíso. Tiene todo el sentido ahora. Y de hecho, si seguimos profundizando, vamos a entender que Jesús hizo más en su muerte de lo que pudo haber hecho en su vida. Mucho más. De hecho, Pedro muestra algo impactante. Dice, todos los espíritus que desobedecieron cuando Noé predicaba, los que se perdieron, pues a eso Jesús le fue a predicar. Léanlo ustedes en 1 de Pedro 3:18. Todos aquellos que fueron ahogados en el diluvio por la predicación de Noé, pues con Jesús fueron salvados. Le fue a predicar a los espíritus encarcelados. Eso muestra que la justicia de Noé es muy inferior a la de Jesús. El arca, supuesta arca de Noé, que eso es para otro día. No voy a decir nada sobre eso. Pero que salvó a unos pocos, 8. Jesús salvó a todo el resto porque Él es la verdadera arca de salvación. Así que espero que les haya gustado, espero que hayan tenido una nueva perspectiva más fresca. Si quieren que hagamos un estudio completo acerca de el paraíso, que de hecho Pablo habla de esto cuando él dice que fue al tercer cielo, al paraíso. Lo dice directamente. Apocalipsis dice que en el paraíso de Dios está el árbol de la vida. No es otra cosa que Jesús. El árbol de la vida simboliza a Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Interesantes palabras, reflexionemos, pensemos. El mismo Jesús dijo que después de la muerte, quien cree en Él, quien espera un reino con Él, no dejará de sorprenderse. ¿Sí? Hay una esperanza. Tenemos más temas en el canal sobre esto, sobre el estado de los muertos. Así que te invito a verlos, te los dejo por aquí. Y también te invito, si no estás suscrito, te invito a suscribirte a nuestro canal. Y si quieres aprender a estudiar la Biblia con el contexto cultural, como lo hemos hecho aquí, las palabras originales, pues te dejo aquí nuestra Academia Cristológica de la Biblia 100% online, así que ya está todo pregrabado y todo el material va a estar disponible para ti una vez que accedas a la Academia. Un abracito a todos, chao chao.